Saludos y bendiciones para todos y todas en esta hermosa noche, tarde-noche. Continuamos este estudio que estamos llevando acá los días martes acerca de la cristología. Hoy nos toca hablar acerca del ángel de Jehová, teofanía del Verbo. En el Antiguo Testamento se conoció este personaje como el ángel de Jehová. Hoy, desde acá, desde la iglesia, verás la gloria de Dios. Estamos juntos para seguir estudiando las Sagradas Escrituras y escudriñar acerca de la vida de Jesús, el Mesías para los israelíes, Jesús el Cristo para los griegos y Jesús el ungido para nosotros los de habla hispana. Ok. Es de suma importancia abordar este tópico, ya que hay quienes alegan que el ángel de Jehová es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento y toman esta figura para atribuirle a Jesús una, pues escuche esto, preexistencia. La expresión ángel de Jehová aparece 58 veces en el Antiguo Testamento. En cuanto a la identificación de este ángel, en algunos textos parece ser la de un ángel común que actúa como mensajero o representante de Jehová, con quien tiene una relación como la que existe entre un soberano y su embajador. Génesis 24:7, Zacarías 1:12 y 13. Pero hay cosas o casos en los que el ángel de Jehová se identifica con Dios mismo, lo que conduce a pensar que era una teofanía o aparición de Dios en forma visible y corpórea. Lo cierto del caso es que según algunos pasajes y por ciertas características que se dan en su manifestación, el ángel de Jehová tiene que ser una de las tres personas de la deidad en el Antiguo Testamento. Razones por las cuales hay esa cercanía entre uno y el otro, entre Jehová Dios y el Espíritu Santo. Entonces, ese ser que se le conoce como el ángel de Jehová es el mismo ser que se conoce como el Verbo y es el mismo ser que se conoce como la palabra de Jehová. Es decir, cuando usted está leyendo y dice, y vino palabra, así sencillamente, y vino palabra de Jehová a Moisés diciendo, ok, era Dios por el Espíritu tratando con Moisés, pero cuando usted lee y vino la palabra de Jehová, ese término la, artículo determinado, se está refiriendo al verbo. ¿Permiso? En el Antiguo Testamento. El detalle está que una de las cosas que a nosotros los seres humanos se nos hace un poquito difícil entender al conjunto de la deidad, entender al Dios Padre y entender al Dios Hijo en su trabajo que ellos han llevado a cabo y están llevando y llevarán a cabo, es que nosotros los seres humanos por naturaleza somos competitivos, nos gusta competir. ¿Sí? A todos nosotros nos gusta competir. A los hombres quieren tener la mujer más hermosa, la mejor vestida, la que hace la mejor comida. Incluso hay una canción por ahí que dice que la mejor hallaca la hace mi mamá. ¿Sí la han escuchado, verdad? Aquí en Venezuela. Hasta ahí llega la competencia de los seres humanos. Sin embargo, en el caso de el ángel de Jehová, en el caso del Verbo y en el caso del Espíritu Santo, señoras y señores, no existe la competencia, hay cooperatividad. ¿Sí? Ellos son cooperativos. Los tres actúan a favor del propósito que los tres ya han planificado y están llevando a cabo para efectos de que las cosas se den como están establecidas por ellos. Ahora,
Según Génesis 16, 7 y 13 y 22, 11 y 18, 31, 11 y 13 y Jueces 13, 2 y 23, el ángel de Jehová se toma atribuciones que solo le son permitidas a Dios. Por lo tanto, el ángel de Jehová era un personaje que estaba en la unidad, en esa cooperatividad en la cual se movía el Espíritu Santo y se movía también Jehová Dios. El ángel de Jehová tiene propiedades que solo le pertenecen a Dios. Oiga lo que viene: recibe adoración. ¿Quién es el único que recibe adoración? Dios. Y de paso, es el único ser que sobre la faz de la tierra y sobre el espacio sideral se puede adorar. Porque cuando alguien intenta adorar a otro ser que no es Dios, nunca eso calificará como adoración. Especialmente nosotros los creyentes, que un día, por decir algo, nos descarrilemos y queramos adorar al diablo o adorar a los demonios. Es imposible, eso sería idolatría. Porque conociendo al Dios verdadero, interponemos entre el Dios verdadero a otro ser que no es Dios. Entonces eso no calificaría como adoración, sería idolatría. ¿Sí? Ok. Y los que intentan adorar al diablo no pueden tampoco, porque el único ser que merece adoración es Dios. Los que se inclinan hacia el diablo a hacer cualquier inclinación que algunos le llaman fe, que no es fe, alguna reverencia hacia él, eso es idolatría también, es un tipo de idolatría. Ahora, entonces el ángel de Jehová recibe adoración. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. ¿Y qué dijo el ángel de Jehová? Le dijo: no me adoren. No. Le dijo, como le dijo Pedro a Cornelio: levántate, porque yo soy consiervo tuyo, soy un hombre igual que tú. Caso del ángel en Apocalipsis, con Juan también, que no le aceptó la adoración. Entonces, este texto del cual acabamos de hablar está registrado en el libro de Números 22, 31, donde el ángel de Jehová recibe adoración. Entonces dijo Moisés al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. El término honrar tiene que ver con adoración. Jueces 13, 17. Es omnipresente. El ángel de Jehová tiene una de las 5 características que caracterizan, valga la redundancia, única y exclusivamente a Dios. ¿Cuáles son esas únicas características? Una de ellas acá, que es omnipresente. El término omni es siempre presente. Entonces, ¿cómo es que el ángel de Jehová es omnipresente? Bueno, el texto del Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Escucha el término: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, no de el que le teme, sino de los que. Es decir, si aquí hay un grupo de hombres que temen al ángel de Jehová, él está ahí. Pero en 5 de julio hay otro grupo que teme a Jehová, él está allá también. Pero en la Caruceña hay otro grupo que teme, él está allá también. Pero en Rafael Linares hay otro grupo, ahí está el ángel de Jehová. De la única manera que él esté en todos lugares donde se le teme, que el término temor aquí no es miedo, pero el término tiene que ver con presencia y tiene que ver con omnipresencia, es decir, que está en todas partes. Y esa característica o cualidad solamente es de Dios en el conjunto de la deidad. Perdona pecado. ¿El ángel de Jehová perdona pecado? Sí. ¿Quién es el único que perdona pecado? Dios.
he aquí, yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz y no le seas rebelde, porque él no perdona vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Éxodos 23, 20 y 21. Además de esto, se descarta que el ángel de Jehová sea Jehová mismo, porque, escúcheme, en Zacarías se registra el ángel de Jehová teniendo una conversación o diálogo con Jehová Dios. Vamos a ver qué nos dice Zacarías 1, 9 y 13. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquí el varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a reconocer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí que toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y, oiga, dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de la ciudad de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió, buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Entonces está hablando el ángel de Jehová con Jehová. Y Jehová contesta, por lo tanto no es el mismo. Son dos. Eso está registrado, como ya le dije, Zacarías 1, versículo 9 y 13. Por igual, en Números está asentado donde Jehová Dios abre los ojos de Balaam para que éste viera, oído, al ángel de Jehová que estaba enfrente de él. Mira lo que viene. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Número 22:31. ¿Quién abrió los ojos? ¿De quién? Jehová abrió los ojos de Balaam para que viera quién, al que estaba en el camino, que era el ángel de Jehová. Ok, por otra parte, observamos que por sí solo el término de Jehová, que se consigue en los pasajes para hacer referencia al ángel, indica que se trata de una persona que viene en representación de otra. Es decir, si el ángel de Jehová significa, si el ángel, es Jehová, significa que viene en representación de Jehová y no que sea Jehová mismo. Ahora bien, se descarta que el ángel de Jehová sea el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo, oiga lo que viene, no toma forma corpórea. Además, en Número 22 y 32, y en Jueces 13, 1 y 25, aparece la manifestación de las tres personas, Jehová Dios, el ángel de Jehová y el Espíritu Santo, conversando, echando cuentos, relacionándose, planificando su trabajo. Según lo que hemos presentado, el ángel de Jehová es una teofanía o aparición del Verbo de Dios. No obstante, no se le debe adjudicar a la persona de Cristo como una aparición en el Antiguo Testamento, ya que Cristo en su humanidad no es preexistente. Él fue creado en la persona de Jesús, en la encarnación del Verbo. Entonces acá
descartamos y echamos por tierra la idea, la ideología, la tradición que por años nos han hablado de Cristo en el Antiguo Testamento o de la supuesta preexistencia de Jesús. No hay tal cosa como la preexistencia de Jesús. El caso es que que actualmente tenemos a Jesús porque el Verbo se hizo carne. Entonces, antes de que tuviéramos a Jesús, existía el Verbo. ¿Sí? Uno de los personajes del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver Melquisedec como preexistencia de Cristo. Otro error, otro mito, otra mala interpretación que le han dado las Escrituras, donde presentan a Melquisedec como si fuera Cristo. ¿Sí? Y donde se le quiere presentar al sacerdocio de Cristo como si fuera el de Melquisedec. No, hay semejanzas entre ambos. Esa la vamos a explicar más adelante. Entonces, semejanza es parecido. Parecido no es igual. ¿Sí? Parecido no es igual. Ahora, Melquisedec como preexistencia de Cristo. Haciendo un análisis preciso y conciso, se puede señalar que la figura de Melquisedec no es ni representa a la persona de Jesucristo, por lo que no se puede adjudicar a Jesús preexistencia en la persona de Melquisedec. Muy poco registran las Escrituras de la persona de Melquisedec. En Génesis 14:18 registra que era rey de Salem. Probablemente, no estamos afirmando y asegurando, Jerusalén. Y sacerdote del Dios Altísimo, de esto sí estamos seguros y estamos asegurando de que era sacerdote del Dios Altísimo. El sacerdocio de Jesús tiene, en común denominador con el de Melquisedec, que ambos fueron constituidos, escúchenme, en el orden y la soberanía de Dios. Es decir, cuando hay un registro de el sacerdocio de Melquisedec, cuando se ve en las Escrituras la ordenación de Melquisedec como sacerdote, no hay un registro como tal. Sin embargo, me lo muestra como sacerdote. Lo que no me está mostrando es el registro, cuando fue ordenado. ¿Sí? Ok, de Jesús tenemos lo mismo. Cuando se presenta la ordenación de Jesús como sacerdote, no existe, no está como tal. Entonces ahí hay una semejanza, ahí hay un parecido. En el caso de Melquisedec, pues él no era de ninguna tribu de Israel, porque Israel para ese momento todavía no existía en el mundo físico. Existía en los pensamientos y en el programa de Dios, ya estaba en el mundo espiritual, pero en la parte física todavía no se había manifestado. Entonces, en ese caso, Melquisedec y Cristo tienen cierto parecido, porque Melquisedec fue un sacerdote ordenado que no pertenecía a la tribu de Leví. ¿Sí? Ok. Y Cristo fue ordenado como gran sumo sacerdote y tampoco era de la tribu de Leví. Ahí hay otro parecido. Sin embargo, de Cristo sí tenemos tribu. ¿Cuál es la tribu? Judá, esa misma. La tribu de Judá. Y como perteneciente a la tribu de Judá, para efectos del sacerdocio de Aarón, Jesús no podía. Para efectos del sacerdocio de Aarón, Jesús no podía ser sacerdote y mucho menos gran sumo sacerdote. Pero Dios en su soberanía, en su decisión, en su poder soberano, lo determinó así y punto. ¿Quién le dice qué? Es el Creador. Entonces, podemos ver esta semejanza que hay de Cristo y de Melquisedec en la soberanía de Dios. Dios determina ordenarlo como sacerdote a Melquisedec y lo hizo con Jesús también. Es decir, todo sacerdote debería ser descendiente de la tribu de Leví. El caso de Melquisedec es semejante al de Jesús. Ninguno de los dos pertenecía
o descendía de la tribu de Leví. Jesús era de la tribu de Judá, mientras que Melquisedec no tenía descendencia levítica. El sacerdocio de Melquisedec es un tipo de sacerdocio de Jesús en el sentido genealógico. Gracias, joven. En el sentido genealógico, y se dio para marcar un precedente para un subsecuente. Es decir, en el caso de Melquisedec, Dios marca un precedente, ¿sí? Para luego un subsecuente. Ya le explico qué es eso. Un precedente, ¿sí? Para un subsecuente. El primer sacerdocio que Dios estableció fue a Melquisedec. El siguiente son los levitas y el subsecuente es Jesús. Dios, para poder constituir, a Jesús como sacerdote, sin ser de la tribu de Leví, tuvo que marcar un precedente, constituyendo un sacerdocio que no fuera de la descendencia de los levitas, para luego de la constitución de los levitas como sacerdotes levantar uno semejante al primero o al primer sacerdote sin ser de la tribu de Leví. Esto es lo que significa cuando dice en la carta a los hebreos que Jesús como sacerdote fue constituido en el orden de Melquisedec. No es que el sacerdocio de Cristo es de Melquisedec, no, que fue constituido en el mismo orden. Es decir, Dios en su soberanía, sin pedirle permiso ni consejo a nadie, porque no lo necesita, determinó y estableció un primer orden sacerdotal, luego establece un segundo y aquí establece, un tercero y último. ¿Qué es lo bello del caso? Un tercero y último, porque de paso del sacerdocio de Jesús dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, Melquisedec fue un precedente, los levitas son los siguientes y Jesús es un subsecuente. La figura de Melquisedec es más que un antecedente, es un precedente, alguien que está antes del siguiente, pero que deja establecido y demarca un principio de acceso para dar la posibilidad, a un subsecuente. Déjeme reiterar esto. En cuanto al siguiente, pero que deje establecido y demarca un principio de acceso para dar la posibilidad a un subsecuente. La figura del siguiente, los levitas, anula a la figura del precedente, Melquisedec. Oiga lo que viene, pero el precedente, Melquisedec, le da paso a la figura del subsecuente, Jesús. Pero se debe tener o entender que Melquisedec no es la persona de Cristo. La figura y la semejanza están en el sacerdocio, no en el personaje. ¿Sí? Es decir, Melquisedec era un personaje, un individuo. Pero aparte de ser un individuo, un personaje, tenía una ordenación de Dios, tenía un llamado de Dios, tenía una ordenación de Dios. Entonces, Melquisedec, un personaje, Cristo, otro personaje, pero ambos coincidieron en el orden sacerdotal. Al igual que el sacerdocio que se dio de los levitas, se inició con Aarón, con sus hijos, y de ahí continuó dándose. Pero hay una gran diferencia. ¿Cuál es esa gran diferencia? Que el sacerdocio de Melquisedec no existía la ley que Dios le dio a Moisés, porque no estaba Moisés ni estaba Israel. ¿Sí? En el sacerdocio o el sacerdocio de Cristo,
o Cristo viene a la existencia dentro del sacerdocio de Melquisedec, no, dentro del sacerdocio de Aarón. Pero el sacerdocio de Aarón estaba violentado, ultrajado, pisoteado. ¿Qué otra palabra le podemos decir? Amañado, desorientado de las verdades. Es más, es tanto así, oiga lo que viene, es tanto así que más de 330 profecías se habían dado sobre el sacerdocio de Jesús, y cuando tuvieron a Jesús al frente, el sacerdocio de Aarón no se dio cuenta, no lo reconoció como tal. Ellos mismos fueron los que lo asesinaron. Sí, lo sacrificaron. Claro, debían de hacerlo. Ya ese es otro detalle que había. El detalle está que bíblicamente debemos de entender que existen 3 órdenes sacerdotales, no hay más. El sacerdocio de Melquisedec, el primero. Luego viene el sacerdocio de los levitas, Aarón a la cabeza. Este es el primero, le abre la puerta a este. Este segundo reemplaza a este. Luego entonces viene un tercero, pero este tercero no viene fundamentado ni cimentado en el segundo, viene en el primero. ¿Sí? Sin embargo, no es lo mismo. Solamente hay un parentesco, hay un parecido. El detalle está que si el segundo desplazó al primero, esto va a sonar, ¿no? Si el segundo desplazó al primero, el tercero desplazó al segundo. Y esto es lo que muchos no quieren aceptar y no entienden todavía. Por esa razón, entonces tenemos hombres y mujeres aferrados todavía al Antiguo Testamento. Ahora no entienden lo que Jesús dijo en el capítulo 5 de Mateo, en el Sermón del Monte, cuando dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo digo ahora, ¿cómo se llama eso? Reforma. Oíste que fue dicho a los antiguos. Ahora pregunto yo, y analicemos un poquito con humildad y sencillez. Cuando Jesús dice, oíste que fue dicho a los antiguos, ¿quién en completa armonía le dieron las órdenes a los antiguos para que dijeran lo que Jesús está repitiendo? Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Quién tenemos ahora al frente recordando lo que se dijo antes y haciendo el cambio? A Jesús, uno de los miembros de la deidad o la Trinidad. El detalle está que como no conozco muy bien esta parte sacerdotal, entonces me aferro al segundo sacerdocio sin darme cuenta que así como el segundo sacerdocio desplazó al primero, el tercer sacerdocio desplazó al segundo. Amén o ayayay. Cualquiera de las dos es buena. El detalle está que Jesús todavía no ha caducado el sacerdocio de Aarón, levítico, y él comienza a soltar prendas. ¿Cuáles? Esta que le acabo de decir. Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo digo ahora, reforma. Hay algo que a mí me hacía mucho ruido cuando yo leía y cuando escuchaba a los predicadores, cuando ellos soltaban la siguiente expresión: un mandamiento nuevo os traigo. Ya va Jesús. ¿Cómo? Un mandamiento nuevo os traigo. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento? Que os agapan los unos a los otros. ¿Qué? Que os améis los unos a los otros, pero bajo el término agape, del griego, porque el término amor tiene 3 significados, que es ero o erótico, filí y agape. Entonces cuando Jesús dice un nuevo mandamiento os traigo, nos está hablando del amor agape. ¿Por qué no nos está hablando del amor ero y del filí? Porque ya por muchos años se había estado practicando dentro de la nación de Israel. Ahora Jesús trae un nuevo mandamiento. Ese nuevo mandamiento tiene un fundamento y hay una sola forma de adquirirlo. ¿Cómo se adquiere el amor ágape? Otro detalle que debemos de analizar con profundidad y seriedad.
Si Jesús está diciendo que es un nuevo mandamiento, señoras y señores, porque es nuevo. Quiere decir que nunca se había practicado. Ahora, ¿cómo llega ese nuevo mandamiento a nosotros? A través del Mesías, Cristo. Él es el primer ser que camina sobre la tierra, ¿sí? Lleno de ese amor. Por esa razón, cuando Él, que lo vamos a ver más adelante en la guía, cuando Él va pasando por allá por un poblado con sus discípulos y querían pues quedarse en ese sitio para celebrar la Pascua y no lo quisieron los del poblado, los discípulos, muy especialmente el discípulo llamado el apóstol del amor, Juan, le dice: Señor, ¿quieres que oremos al cielo, a Dios, para que descienda fuego del cielo y consuma a esta gente? ¿Se recuerdan? Los santos apóstoles orando para que se quemara y se destruyera la población. ¿Qué les dijo Jesús? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Nótese que en la conversación Jesús se salió del tema, ¿no? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Yo no he venido a perder las almas, yo he venido a salvarlas. Con todo y que lo estaban rechazando y le estaban dando la espalda. Eso lo logra Jesús y lo hace Jesús por el amor ágape. Porque si fuera por el filí, pues los acaba todos. Y por el ero, pues no le interesaba. Entonces, ¿cómo es que llega el amor filí? A través de la fe. ¿Por qué razón Jesús es el autor y consumador de la fe? Porque antes de Jesús nadie había caminado sobre la tierra teniendo fe. Entonces, siguiente, la figura del siguiente, los levitas anulan a la figura del precedente Melquisedec, pero el precedente Melquisedec le da paso a la figura del subsecuente, que en este caso es el sacerdocio de Jesús. Pero se debe entender que Melquisedec no es la persona de Cristo. La figura y la semejanza está en el sacerdocio, no en el individuo. En Hebreos 7:3 se nos dice que Melquisedec era sin padre y sin madre, que no tiene principio de día ni fin de vida. Vamos a estudiar este detalle, que aquí se enredan mucho la vida. Si hacemos una crítica analítica a los términos antes mencionados, registrados en Hebreos 7:3, nos daremos cuenta que no tiene nada ni hace referencia a un ser eterno, divino, sin nacimiento ni muerte. El término sin padre y sin madre tiene que ver con su genealogía o ascendencia, indicando que dicha genealogía no era levítica porque sus padres no pertenecían a la tribu de Leví. No quiere decir que Melquisedec no tenía ni padre ni madre, como si fuese un ser misterioso, como muchos lo han interpretado. Y en ese aspecto, pues nosotros podemos estar claros que Jesús sí tuvo una madre, amén, y un padrastro, desde la parte biológica. En cuanto a la parte espiritual, pues tiene a Jehová Dios como su padre. Pero José era padrastro. El término ni tiene principio de día ni fin de vida no tiene nada que ver con eternidad. Lo que quiere decir es que nadie sabe cuándo nació ni cuándo murió. No hay registro del caso. Hablando de Melquisedec, hablando de Cristo, pues sí tenemos unas aproximaciones por ahí. Los términos sin madre y sin padre, ni tiene principio de día ni fin de vida, deben entenderse con relación al orden del sacerdocio de Melquisedec, no a su persona física. Melquisedec no tenía una ascendencia oficial según el orden de Aarón, levita, ni había registro de sus fechas de nacimiento o muerte. El sacerdocio de Jesús era semejante al de Melquisedec. En cuanto a la falta de ascendencia levítica, para concluir con este tópico, no se debe tomar la figura de Melquisedec
como una teofanía de Cristo en el Antiguo Testamento, alegando así la preexistencia de Jesús en Melquisedec. En todo eso, lo que sí podemos alegar, oiga, es que Melquisedec era un tipo de Cristo en referencia al oficio sacerdotal, no al individuo, a la persona, ¿sí? Era un tipo de Cristo en cuanto al oficio. Y lo otro es que también pasa a ser como alguien que está dando anuncios, ¿sí? A lo que venía. En este caso, lo que se conoce como un antetipo. Entonces, referente al verbo, vamos a hablar de este personaje que hemos hablado un poco en el Antiguo Testamento. A continuación estudiaremos la persona del verbo para proseguir más adelante con el estudio de la unión hipostática, la unión de lo divino y lo humano. Dar una definición del verbo es como tratar de analizar a Dios, analizar a Dios mismo, ya que el verbo es Dios. La teología en toda su extensión no ha podido dar un concepto preciso y conciso de la segunda persona de la deidad, ya que en este aspecto existe muy poca información. Juan fue el único escritor que se refirió al verbo a través de sus escritos, y como dato resaltante podemos señalar que solo en 5 versículos de sus libros se refiere a este punto. Juan 1:1, 1:14, Primera de Juan 1:1 y 5:7 y Apocalipsis 19:3. Solamente en 5 versículos se habla del verbo en el Nuevo Testamento. Se habla muy poco, hay muy poca historia acerca de este personaje en el Nuevo Testamento. Y de paso, uno solo de los escritores del Nuevo Testamento habla del verbo, uno solo, en 3 de sus escritos, que es Juan. Del verbo se conoce que hizo en varias ocasiones, oiga, teofanía en la figura del ángel de Jehová. Es Dios, Juan 1:1. El verbo es reconocido como Dios. Formó parte en la creación, Juan 1:3 y Hebreos 1:3. Salmo 33:6. Sostiene y sustenta al universo, Colosenses 1:17. Es la segunda persona de la deidad desde el punto de vista teológico, Primera de Juan 1:2 y 5:7. Formó parte de la encarnación, Juan 1:14. Debemos aclarar que el término verbo no aparece en los textos originales. El término que aparece es logo. ¿Qué es un logo? ¿Sabe qué es un logo? Esto que usted ve aquí arriba. Sí, logo, escrito. Pero esas letras tienen un nombre. Y detrás de ese nombre hay mucho significado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del verbo, estamos hablando del personaje que se le atribuye la creación por la razón siguiente. No es que él fue el único que creó todo. No, escúcheme. Cuando Dios dijo, sea la luz, ¿quién dijo sea la luz? Dios. ¿Estamos claros? La palabra que Dios expresó es logo. Y el logo es verbo. ¿Capta eso usted? Y el Espíritu Santo, que es el brazo ejecutor de Dios, es el que trae a realidad la luz, en este caso como efecto, porque el término luz hay 2 significados. Este que usted ve aquí arriba es luz, efecto. ¿Estamos claros? Ok. Pero se va el fluido, ¿sí?
Normalmente nosotros vulgarmente decimos se fue la luz. No, no se fue la luz, se fue el fluido eléctrico. Y como se fue el fluido eléctrico, entonces se apagó la luz efecto. Ajá. Pero con esa luz efecto apagada, pregunto, ¿usted puede comunicarse con Dios? ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de la luz, en cuanto a términos espirituales, no tiene que ver con efecto, tiene que ver con un estado. ¿Sí? Tiene que ver con un estado. Entonces, nosotros estamos en luz, así como Él es luz. Así no haya fluido eléctrico. Entonces, el término luz tiene dos significados, que es efecto y estado. Al igual que las tinieblas o lo oscuro. ¿Sí? Cuando salimos allá afuera, está todo oscuro porque estamos de noche. Esa es una oscuridad efecto. Ya después de que transcurra toda la noche viene el día y esa oscuridad efecto desaparece. Eso es la parte que es efecto. Pero tenemos el montón de gente que están de día y viven en tinieblas. El término tiniebla ahí es estado. ¿Sí? Estado. Ok, entonces la palabra tiniebla es efecto, pero también tiene que ver con estado. Ahora, debemos aclarar que el término verbo, ok, ya esto lo vimos acá, no aparece, sino que aparece la palabra logo, traducido como palabra. Y esta acepción no está expresada en forma gramatical, sino como el contenido o pensamiento transmitido, es decir, es la expresión de Dios, siendo Dios mismo el logos. Es la totalidad de Dios, del gran yo soy. Ahora, mira esto. Cuando hablamos de el ángel de Jehová, estamos hablando también de la voz de Jehová. Yo quiero que vayan rapidito a Génesis capítulo 3, verso 8, hermana. Génesis 3, verso 8. Quiero que lean algo ahí. Alguien que alcance a leer por ahí. Génesis 3, verso 8. ¿Quién alcanza a leer por ahí? Oiga esta expresión. El hombre ha caído. El hombre está en pecado. El hombre está mal. El hombre está sucio delante de Dios. El hombre está fuera de combate. Y mira lo que pasa en Génesis capítulo 3, verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. Aguántalo ahí. ¿Oyeron qué? La voz. Repítalo, hermana. ¿Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto? ¿Quién es ese personaje? Yo sé que es Dios. Pero estamos hablando, ese personaje es Jehová. ¿Es el Verbo o es el Espíritu Santo? ¿Y oyeron qué? La, artículo determinado. La voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿Quién era? ¿Vio que no era el Padre? Y escúcheme lo que viene ahora. Este personaje, que conocemos como el Verbo, se relacionó, vino al rescate ¿de quién? De Adán y de Eva. Y no solamente vino al rescate de él, sino que es el individuo que se mezcla con todos los pecadores, que se acerca a los pecadores para rescatarlos en el Antiguo Testamento. Amén. Y en el Nuevo, tiene la gallardía, por amor, de hacerse humano y comer con los pecadores de su entonces. Esto me da pie incluso para afirmar que ese personaje de quien me habla ahí es, aunque gramaticalmente está demostrado, pero en cuanto a la acción común y permanente, ya en el caso de Jesús, pues esto me habla de que de ese personaje estamos hablando de él, la parte o el ser de la deidad que determinó rescatar, salvar y sanar lo que se había perdido, entre ellos nosotros, porque el término lo que se había perdido tiene que ver con nosotros y otras cositas más. Bendiciones, nos vemos en la próxima clase.